Pues bueno, yo estaba diciendo que mi abuela se llama Francisca Martínez. Se casó, ajá, se casó en segundas nupcias con Francisco Valdés Ribarte, de ascendencia francesa, por el padre. Entonces, pues, cuando ella era joven, ella se crió en casa de los Costa. Esos son ahora los Farinacci y toda esa gente. Entonces, pues, tenían esclavos en la casa. Y cuando algún esclavo se robaba una batata o hacían cualquier cosa que ellos decían que era malo, pues daban de latigazos. Entonces mi abuela, pues de noche se levantaba calladita y siempre tenía cebo de Flandes. Entonces tenía sus pañitos limpios. Entonces con agua fresca y le lavaba las heridas a los esclavos. Le lavaba las heridas y le ponía cebo de Flandes y le aliviaba. Entonces ella le decía niña Panchita. Todos esos esclavos adoraban a mi abuela porque como mi abuela era tan buena desde muchacha. Entonces, pues siempre, entonces muchos esclavos de eso, pues claro, se mudaron para San Antón por acá. Entonces, yo me acuerdo que mi abuela viejita ya de 90 años, ella murió de 99, venían los hijos de aquellos esclavos a tocarle bomba a mi abuela, a la niña Panchita, le decían todavía, eso siguió niña Panchita, le decían, venimos a bailarle a la niña Panchita. Entonces mi abuela gozaba muchísimo porque se acordaba de sus tiempos. Entonces le bailaban bomba. Y entonces parece que de ahí sacaron la plena. Al bailar la bomba, al darle, porque había la plena de resbalón. Entonces mi hermano sabía bailar la plena perfecta porque mi hermano, pues como siempre estaba en casa, pues con mi abuela, pues aprendió cuando venían los de San Antón a bailarle a mi abuela, pues él aprendió. Entonces, pues todos han muerto porque yo soy la última, que tengo 93 años. Mi nombre es Felicita Fernández Pedraja. En la playa de Ponce, en Villa del Carmen, aquí a la orden. Bueno, lo que pasa es que el que hacía la figura era el hombre. El hombre hacía muchas figuras y bailaba y brincaba. La señora tenía unas faldas en colores. Entonces, abajo la enagua era blanca con encajes, esos encajes bordados blancos. Entonces, se levantaban la enagua de un lado de otro y bailaban con la enagua, pero la mujer no hacía muchos pasos. El hombre sí, el hombre era el que bailaba alrededor de la mujer y la mujer pues se pavoneaba con los trajes de un lado y de otro. El hombre sí, le bailaba alrededor, entonces le bailaba y muchos pasos, pero unos pasos preciosos, ¿sabes? Muchos pasos que tenían ellos. Entonces bailaban la bomba y retumbaba, era bien bonito. Venía a bailar la niña Panchita. Y así estuvieron hasta que mi abuela murió. Ellos venían todos los años, a cierta época del año, venían a cantarle, a bailarle. Pues mi abuela murió en 1932. Y eso era como desde el 1900. Bueno, cuando ella se casó, estuvo muchos años casada, enviudó, y desde que estaba soltera era eso. Ella conocía a esos esclavos. Entonces, pues, todos vean lo que la quería mucho y entonces fueron teniendo hijos. Cuando eran las libertarias se fueron teniendo hijos y los hijos venían y siguieron con la tradición. Y venían, sabrá Dios si los hijos no sabían por qué venían a cantarle, pero venían a cantarle, a bailarle a la niña Panchita todos los años.
una vez al año venían a cantarle y bailarle. Entonces como no tenían versos, sino que usted sabe, con el tambor y esas cosas retumbaba. Entonces ellos le bailaban. Entonces, bueno, no sé en qué época venían, porque era en Navidades, creo que era en Navidades, por ahí sí. Navidades, que eran las fiestas, ellos venían y bailaban. No, mi abuela no tocaba, mi abuela se iba con él a bailar y a fiestar con mi abuelastro, el padrastro de mi mamá. Entonces se iban de fiesta, había a veces 4 o 5 días por allá, se llevaban su ropa, eso, él tocaba porque tenía un grupo de amigos, se iban a parrandas a tocar a tomar cañitas, y se iban por allá. Mi abuela no tomaría, no sé, pero él sí. Entonces, pues, yo lo conocí a él porque él murió ya viejito, sí. No, mi abuela era blanca, mi abuela era hija de un costarricense, sí, y de la mamá. La mamá era de aquí de Puerto Rico. No era blanco, blanco, como ella, pero era medio quemadito. Parece que la mamá de él era trigueña. Él era hermano de padres de esa señora, la esposa de Buret, y de uno que vivió en Humacao. Sí, en Humacao. Nosotros fuimos un día y lo conocimos, era un viejito blanco con ojos azules. Ya viejito, cuando él murió le fuimos a notificar, porque lo que pasó fue que fuimos allá porque mi tía quería averiguar, le habían dicho que en Francia había unas minas que eran de los Barbés. Pero cuando investigaron con la tía dijo que no eran ellos. Y no sabía si era verdad o no, porque los Buret tenían mucho dinero, tenían joyas y eso, joyerías. Tienen todavía. Ella se llama Amelia Barbé, de Buret, sí. Era hermana de padre del padrastro de mi mamá. Había en Peñuelas y en Ponce. Sí, en Peñuelas y en Ponce, porque mi abuelo tenía también, el esposo de ella tuvo esclavos, pero los trataban en otra forma. Eran, bueno, les daban sueldo y todo, eran muy buenos con mi abuelo y con mi abuela, porque ella siempre los quiso mucho, porque como les tenía lástima por las veces que vio que les lastimaban, les daban latigazos y le abrían las heridas en la espalda, a fuerza de latigazo y de golpes. Entonces, ellos, sí, mi abuela cuidaba de ellos y les escondido de la familia, porque si no, ella pues, era la madrina, porque como los papás de ella habían muerto, pues cada uno, pues se le entregaron, cada uno tenía su madrina y eso. Una de ellas, de las hermanas, pues se fue a vivir con una hermana casada con Fernando Garriga, que cuando el cólera, en aquella época del cólera del año 1800, no sé cuánto, 1860, por el 70. Entonces, pues, y otra, pues, se fue con la sobrinita, porque la hermana murió del cólera, y se fue con la sobrinita. Entonces,
la acogieron en casa de los papás de la niña, de los abuelos. Entonces ahí se casó. Se llamaba Fela también. En el 1932, en marzo 5 de 1932. Ah, mi María, 99. Mi mamá también. 99 años. Mamá murió en el 1976. El 5 de marzo también, de 1976. Yo soy la última que quedo. Todas mis hermanas murieron mayores, pero yo soy la última que quedo, que tengo 93 años. 93. Gracias, gracias. Ella me contaba, mi abuela me contaba muchas historias de su vida, porque mi abuela, o sea, mi bisabuelo vino de España con mi bisabuela que se llamaba, él se llamaba Francisco Pedraja y ella se llamaba María Alejandra Aquiles. Entonces vinieron de España cuando usted sabe que el rey daba las tierras a los colonos. Entonces él vino a Ponce y tenía muchas tierras, desde como es Plaza del Caribe hasta Fortuna. Entonces, pues ellos tenían un ingenio donde había aquí en la playa un sitio que le llamaban el Cerrito. Y en ese cerrito mi bisabuelo tenía un ingenio de caña. Ahí molían, como no tienen muchísima caña para moler y eso, para sacar el guarapo y darle a las vacas y eso, pues tenían unos vecinos. Uno de ellos era Fernando, no recuerdo el nombre, yo lo tengo por ahí. Entonces pues tenía unos cuantos vecinos, le llamaban la Hacienda Playa, la de mi abuelo. Cuando mi abuelo murió, quedó la viuda y mi bisabuelo murió y quedó mi bisabuela con el hijo que era menor de edad, que era el papá de mi mamá. Cuando ella se vino a la playa y abandonó las fincas porque como ella dice, no las sabía manejar. Entonces cuando el señor Cabrera se fue a España y allá se enfermó, y como las tierras según él estaban abandonadas, las cogió, se las dejó a los hijos. Se suponía que esas tierras pasaran al heredero, y el heredero a los herederos, pero ellos se encargaron de ellas, y como nosotros no pudimos hacer nada, porque usted sabe, con los abogados todos están a favor de los ricos. Pues cuando yo averigüé eso, alguien preguntó quién eran los Pedrajas de la playa, una secretaria. Y le dijeron, sí, entonces sacó esos papeles y nos los dio. Unos cuantos papeles donde decían que mi abuela había hipotecado esa finca, que esa finca había que buscarla en el libro primero de Ponce. Pues nosotros fuimos, mi hermano y yo, el licenciado Gadea Picó le dijo que nosotros teníamos que buscar el libro primero en el registro de la propiedad y pasarlo al nuevo registro y entonces pagar para entonces a ver qué se podía hacer. Cuando fuimos a averiguar, le dijeron que esos libros se habían quemado. Yo le dije a mi hermano, mira, vamos a ver eso, porque son capaces de quemar hasta el registro de la propiedad por tal de que no vayamos a adquirir la finca. Entonces, pues te lo dejamos así hasta más tarde a ver qué podíamos hacer. Yo averigüé hasta conseguí la firma de mi abuelo en una hipoteca que hizo de mi bisabuelo, no mi abuelo, mi bisabuelo. Entonces, pues Frías Monge era el camión el que estaba aquí. Pues dijeron pues que eso tenía que serlo así, pero como dijeron que se había quemado, temíamos que fueran a quemar el registro de la propiedad y lo dejamos así.
Entonces, pues, yo dije, mira, vamos a dejarlo así, vamos a averiguar más tarde, pero como yo no tengo hijos, yo dije, bueno, si ustedes quieren los sobrinos, las esposas, los esposos y la esposa, vayan, ustedes averigüen, porque yo ya no voy a llegar a ese tiempo. Y le estoy hablando de 1900, no sé, como 50 y pico por ahí. Entonces, pues, yo no voy a conseguir eso porque en lo que se hace, y como había que pagar mucho dinero, porque usted sabe que hay que pagar contribuciones y nosotros no teníamos el dinero para pagarlo, tuvimos que dejarlo. Hoy día lo tiene, creo que Fonalleda y tiene Plaza del Caribe y todo eso. Mi mamá me decía, ahí hay un entierro. Mi abuelo me lo dijo, mi papá me lo dijo, mi abuelo lo dijo y mi papá me lo dijo. Hay un entierro ahí. El entierro que han descubierto hoy, que es un entierro indígena. Pero ya lo sabía, mi mamá lo sabía que había ahí por el cerrito, por ahí. ¿Ah? No, en Puerto Viejo, no en Puerto Viejo. Porque iban a hacer una plaza ahí, no sé qué construcción iban a hacer ahí. Entonces, en la playa de Ponce. Y queda con la carretera. Entonces, pues, mi mamá decía, allá hay un entierro. Porque mi papá me lo dijo, que su papá se lo había dicho, que había un entierro. Parece que descubrieron algo, ¿verdad? Cuando hicieron el ingenio ese, que ahí encontraron también cosas del ingenio, de caña y eso. Entonces, pues, ya rompieron rompieron el montecito ese, lo quitaron. Pero cuando fueron a abrir para poner los pilotes o las bases y eso para la plaza que iban a hacer, pues encontraron que había, creo que en entierro indígena, y pararon eso. Eso se quedó ahí. Bueno, no, la plena vía, Tete. Decía Tete, ¿dónde estará Tete? Eso mismo. Entonces, mataron a Elena, se la llevan al hospital. Sí, sí. Unas cuantas plenas, sí. Porque también cuando yo estaba muchacha, también bailaban mucha plena. Y bueno, iban las parejas, iban la gente, habían casas donde hacían una plena y la gente pues pagaban es como ahora los sitios de baile, pero entonces iban a una casa privada. Las muchachas no podían, que las muchachas estaban bailando, no podían decirle que no al joven porque eran capaces de cortarle la cara como hacían antes. Y me amenazaban y eso, así que había que tener cuidado con mirar las plenas. Entonces, había una muchacha llamada Tete y se le dedicaron esa plena, una de las que bailaba. No, porque yo era muchacha cuando eso. Pero yo bailaba plena también, pero después ya grandecita. Tu hermano bailaba plena, y todo el mundo en casa bailaba plena. Es una historia muy, muy bonita, sí. Sí, sí. Sí, pero de ahora mismo yo no sé quién pueda. Pues en San Antón, En San Antón, la el plenero. En San, sí, en San Antón, el barrio San Antón, tocan plena. Bueno, y están ahora la fiesta de San Antón. Sí hay fiesta en estos días en San Antón. Baile y plena, de bomba y plena. Sí, aquí todos los años hacen baile de bomba y plena.
Estos días en La Perla estaba diciendo eso de la fiesta de San Antón en La Plena, ahí en San Antón, el barrio San Antón se llama. Es cerca de Plaza del Caribe, por ahí. No, los hombres, no, las mujeres, no, los hombres eran los que cantaban, tenían unos, ¿cómo se llama? De estos tambores, ¿cómo se llaman? Panderetas. Las panderetas que tenían, sí, tenían como unos tornillos para darle el tono. Entonces le ponían nombres a las panderetas de las muchachas que ellos les gustaba, tocaban las panderetas y cantaban los hombres, las mujeres bailaban, los hombres cantaban. Sí, sí, le gustaba una muchacha, le ponían el nombre. En la plena Catete y le mataron a Elena, y cuando como que llegó el obispo de Roma. Cuando vino el obispo que el de Roma, un obispo que vino, que decían que era lo más guapo. Dice, mamá, llegó el obispo de Roma, qué cosa linda, qué cosa mona. Ah, sí, mataron a Bumbo. Sí, muchas plenas que había. Y fue un baile muy muy bueno. O sea, yo no puedo bailar ya porque estoy en sillón de ruedas, pero a mí me gustaba mucho la plena, sí. Sí, en casa, la bailamos en casa, ¿ven? En la fiesta que íbamos, pues había un señor casado con una enfermera amiga mía, y un día estábamos en una fiesta, y mira, tú bailas plena. Y yo, bueno, vamos a ver. Y que nos quedamos con el salón, era en la casa de él. Nos quedamos con el salón bailando plena los dos. Él era de Ponce. Yo no me acuerdo el nombre de él, pero era de Ponce. Casado con una enfermera, sí. Ah, sí. Pero todavía queda gente, mucha gente que tocan plena. Sí, hay los pleneros de Ponce. Aquí hay los pleneros de Ponce y hay, mire, ya le digo, póngase en comunicación con los de San Antón. Pero se lo puede escribirle. Sí, sí, por la computadora puede conseguir. Porque ellos tienen un grupo grande de pleneros y van a distintos sitios tocando la plena. Usted está en New Jersey. Ah, sí. Entonces, ¿usted es de Mayagüez? Ah, de Juana Díaz. Sí, de Ponce. Ah, sí. ¿Ramón? Sí. Sí. Es que bueno, debe poner los apellidos. Sí, es una pena porque unos bailadores, esas porquerías de baile que hay aquí, que hay esos bailes, eso no vale la pena. Bailaba mucho cuando joven y bailaba en mi casa bueno, yo soy enfermera, yo le bailaba a mi paciente, me decía el señor Ubarri, me decía, ay, Fela, si yo he estado más joven, hubiéramos acabado con el mundo nosotros dos bailando. Oye, me decía, bailame esto, y llamaba a la esposa, Maya, ven acá para que veas a Fela bailando.
Y yo estaba en cama y yo le bailaba y hasta la lambada le bailaba yo. Sí, siempre. Con la bomba es separado. La bomba era separado. Sí, entonces la dama tenía un traje de colores. Entonces la enagua le ponían, la enagua blanca con lacitos, unos lacitos de cinta roja o verde, como quisieran, toda la enagua, para exhibir la enagua. Entonces con unos encajes bien bonitos, esos encajes en algodón, unos encajes bonitos. Entonces esa enagua era bien ancha, falda también. Entonces ellas se alzaban las damas, se alzaba la falda de un lado y del otro. Entonces bailaban como coqueteando al hombre, y entonces el hombre le bailaba alrededor. El hombre tenía un sombrero y se quitaba el sombrero y con el sombrero en la mano pues le bailaba. Tenía unos pasos, pero unos pasos preciosos, ¿sabes? Mucho baile, bien, no es como ahora que yo veo como que, no sé, yo he visto bailar y la bomba y no es como antes. Antes la bomba era rica en pasos, en ritmo. La gente bailaba, el hombre movía mucho los pies y muchos pasos que tenía la bomba. Y la dama, pues entonces la mujer no, la mujer solamente bailaba así, pero usted sabe, como así, como coqueteando era al hombre. Era, él le bailaba y era como que le coqueteaba, con las faldas cogidas de un lado y de otro, y entonces pues enseñaba la enagua, bailando. El hombre, no, el hombre, bueno, la mujer había a veces tenía algunos sonidos, pero el hombre que cantaba la bomba. No, que tocaban eran tambores y bongos, de esos bongos, eran dum, 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 dum. Entonces pues cantaban, sí. Bueno, sí, cuando venían a tocarlo a casa de mi abuela, las bombas y la plena, pues la plena era pero primero era la bomba. Sí, no, la bomba empezó por ahí por San Antón, del barrio, todo que se llama San Antón, sí. Sí, sí, ahí fue que se empezó. Pero el mismo ritmo, pues buscaban hasta que pues, salió la plena. En español, no sé, porque sí cantaban en español, pero como ya yo sabía mucho español. Ujú. Yo veía era que cantaban en español. Una historia muy linda de la plena y la bomba. La bomba tenía mucha percusión. Entonces, con los tambores, los bongos y eso, pues el hombre pues se entusiasmaba y bailaba. Y cantaba, cuando cantaban así, cantaban, pero entonces, a la edad de la bomba, que sé yo, que cantaban así. Pues cantaban y bailando alrededor de la muchacha. La muchacha se quedaba en el medio bailando
moviéndose de un lado a otro, coqueteando así con la falda, enseñando la falda y moviéndose, dando algunos pasos, pero pasos sencillos. Entonces el hombre era el que brincaba y daba los pasos y saltaba y hacía muchísimos pasos, muchísimas piruetas. Bueno, porque yo nací en el 18, ¿ves? Entonces mi abuela conoció a los esclavos desde que yo era muchacha. Entonces, pues, venían a bailar a casa, pues, venían a bailarle a casa, yo estaba mayor cuando yo me di cuenta de cuando venían a bailarle, yo era mayor ya, o sea, tenía ya como 10 o 12 años. Mi abuela murió cuando yo tenía 13 años, como de 10 a 12, ya, 12 años por ahí, como en el 27, 28. Entonces, pues después mi abuela murió, en el 32. No, porque no se avisó a nadie. Mi papá había muerto hacía 6 meses. Entonces mi papá había muerto hace 6 meses. Entonces pues mi hermano estaba en el hospital, que había tenido un accidente también, que le habían abierto la cabeza de un lado a otro y una pierna rota y un brazo roto. Ella creyó que él había muerto y ay, mi pobre nieto, y llorando. Entonces ya estaba tan viejita y murió como a los 4 o 5 meses pero mi hermano murió a los unos cuantos años más tarde, como 10 o 12 años más tarde. Del mismo accidente, pero murió después. Pero mi abuela pues murió, y como estaba ya tan viejita, pues. Entonces, pues ahí se acabó todo, ya como ya, ya no fueron a tocar más bombas, ¿no? No, pues los rosarios cantados los hacían en Navidad. Navidad para Reyes. Para Reyes cantaban, iban a los campos, entonces cantaban los rosarios y tocaban los campos, iban a los campos. Casi nunca se hacían en la ciudad, siempre iban para los campos la gente, los hacían, sí, en la casa de la familia, iban, ellos celebraban, mataban lechones, hacían fiestas. También cantaban cuando hacían los vaquines. El vaquín era cuando un niño moría, porque decían que el niño iba directo al cielo. Entonces ponían la cajita, ponían a los niños en la cajita y cantaban toda la noche, rezaban y cantaban. No rezaban, sino como cantando, pero en forma de rezo. Y se pasaban toda la noche cantándole al niño. Porque decían que el niño, es que era, un niño tenía que ir al cielo. Nadie sabía lo que traía de otras vidas, ¿verdad? Pero aquí era la canción que le cantaban a los niños muertos. No, no, porque como en casa no murió ningún niño pequeño. No, eso no. No, ya no. Eso era antes. Sí, sí. Comía mucho funche y bacalao. El bacalao estaba barato. Funches y jueyes. Sí. Ahora los jueyes están carísimos también. Hacían domplines. La gente casi, solamente se comía pollo o carne los sábados. Sábados, domingos, sí, los domingos.
porque el resto de la semana pues hacía arroz, habichuelas, frituras, por ejemplo, de calabaza, barrigas de vieja que le llaman. Entonces hacían frituras de harina de maíz y trigo, freían plátanos maduros y esas cosas así. Huevos, pero la carne solamente se comía a fin de semana. Porque si en Ponce había un señor que traía, venía con unos canastos, entonces uno le cargaba la carne, tráigame carne para guisar la semana que viene. Entonces el otro sábado iba a la plaza temprano y traía la carne a la gente a la playa. Entonces, pues si iba a la plaza del mercado, traía lo que uno quisiera, si era recado, lo que necesitara uno, él lo traía. Bueno, los esclavos lo que pasa que le daban, comían harina de maíz, le daban harina de maíz. Entonces, pues casi no le daban la comida que comían los blancos, ¿sabes? Le dan, bueno, bacalao con funche, bacalao con habichuela. Digo, funche con habichuela. Usaban mucho el funche con habichuela, harina de maíz con habichuela. Con bacalao y así. Pero como en casa mi mamá no tenía esclavos, eso. Sí. En casa de mi abuela, pues si tenía esclavos, el marido, pues, le daban la comida normal y ellos querían mucho a mi abuela. Pero antes la daban comida alimentada, que era funche, pero casi siempre harina de maíz. Pues confianza antes que me muera, porque tengo 93 años ya. No sé, no sé si un día de esta manera, amanezco mirándome para dentro. Ya no es por dentro, sí. Yo tengo una señora que viene aquí todas las mañanas y me cuida. Por parte del gobierno me cuida. Claro, sí. Me dice, ay, usted dura más que yo. Como tengo la memoria tan clara, ¿ves? La memoria que tiene mi sobrino, porque yo le digo a mi sobrina, mira, guarda este retrato. Acuérdate, que te lo guárdamelo. Entonces, no, tú no me diste ningún retrato. Muchacha, tú lo tenías puesto en la pared. No, yo no. Y no se acuerda, pues como no se acuerda, ¿qué voy a hacer? Ya así, las cosas se las olvida, y jóvenes, ay, que usted tiene la mente de un mosquito, caramba. Dice, tengo un sobrino que vive en Florida, y dice, mira, Titi, si yo voy de aquí a allí, se me olvida lo que voy a hacer. Ay, bien, pero yo no me imagino. Usted me dice a mí, mira, consígueme esto. Y yo estoy desesperada hasta que se lo consigo y se lo envío. No, yo a mí no se me olvidan las cosas. A mí me dan una cita, mira, tiene cita para tal día con el médico, tiene cita con el otro médico para tal día, tal día. Yo no lo apunto. Cuando me dice, mira, si tengo cita tal día, sí, tal día. Me acuerdo de todas las citas que tengo. Los médicos con quien sea, si tengo el laboratorio, yo me acuerdo del laboratorio, todo. Pero hay gente que no, que tienen que apuntar todo, porque se les olvida todo. Eso me dice a mí que tengo una mente de computadora. Mi esposo, una foto no. No, porque mi mamá a vez empezó a romper esa foto.
Yo tengo de mi abuelo, está bien, de mi bisabuelo y de mi mamá cuando joven, mi mamá cuando más joven, bien joven, y de mi bisabuelo, mi abuelo, el papá de mi mamá. Y entonces, pues, de una hermana de mamá, hay un retrato por allá, de mi abuela con mis dos hermanos mayores, cuando muchachos, retratos viejos, ¿ves? Pero porque en esa época, bueno, yo no sé por qué se retrataban, pero en casa no había retratos de eso. Gracias, gracias. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ah, ese es un bebé, un bebé. Te cambio los años, te cambio los años. Te cambio los años míos por los tuyos. Tú no quieres, ¿verdad? ¿Eres casado? ¿Y nene? Ah, pues le saludo a su esposa y que lo cuide bien. Que Dios los bendiga a los dos. Ok, mijo, gracias. Que Dios los bendiga a los dos.